Dice esta versión, Jeremías 18, 1 al 6, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías: baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. En las manos del alfarero es el tema. Y es interesante porque el que habla aquí es Dios, obviamente, a través del profeta Jeremías. Y Jeremías, como siempre vemos dentro de los contextos, para poder entender un poquito la razón por la cual Dios dice esas cosas, está planteando una realidad del pueblo de Israel que es muy similar a la que nosotros también vivimos, ¿sí? Está hablando de un colapso en puerta, ¿sí? Es decir, Dios les había hablado a través de los profetas que iban a ser invadidos. Estaba de hecho a punto de comenzar el ejército de Babilonia a invadirlos. Dios les había dicho precisamente que la injusticia iba a avanzar sobre los buenos y era algo que estaba pasando, que la religiosidad iba a estar por encima del amor a Dios y era algo que ellos estaban viviendo y practicando, ¿sí? Es decir, el colapso estaba en la puerta, ¿sí? La crisis ya estaba en acción. No era algo a lo que ellos tenían que esperar a futuro, ya estaba, ¿sí? Y de hecho, cuando nosotros miramos nuestros contextos, siempre hay crisis en acción, ¿o no? Que nosotros nos hagamos los tontos o procuremos enfrentar las crisis de maneras distintas, no quiere decir que las crisis no existan, que los colapsos no estén en puerta, ¿sí? De hecho, cuando todo va bien, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Qué se va a venir, no? Porque pareciera que no podemos sentir que no estamos contentos. Algo va a pasar, ¿sí? Eso es lo que nosotros pensamos. Siempre el colapso está a la puerta, pero había una condición personal en Jeremías, y esa condición personal lo hacía distinto. De hecho, Jeremías significa Dios se exaltará, Dios se elevará. ¿Sí? Sin embargo, a Jeremías se lo conoce como el profeta llorón, ¿sí? Porque de hecho tiene un libro que sigue al libro de Jeremías, que es el libro de las lamentaciones de Jeremías. Ahora uno dice, bueno, Jeremías era un hombre que vivía en una depresión constante. No, la tristeza de Jeremías no era por una depresión emocional, sino porque él comprendía la pérdida. Cuando él oye el mensaje de Dios, él comprende todo lo que van a perder, y eso le genera angustia. Porque si Dios había hablado y nadie escuchaba, él veía, él comprendía que Dios cumple lo que promete. Como bien dice en su palabra, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo dice, lo va a hacer. Y siempre que Dios dijo algo, siempre dijo, bueno, puede que zafen si se arrepienten. Y lo que Jeremías veía era un pueblo que no se arrepentía. De hecho dice, ni siquiera los de mi casa, ni mi familia, los que me dicen que me quieren, nadie cree. Y él, viendo precisamente la pérdida que se avecinaba, eso le causaba una profunda tristeza. Por eso es considerado el profeta llorón. No era un hombre deprimido, era una persona que en un colapso, viendo que el colapso está a la puerta siempre, su condición personal de comunión íntima con Dios lo llevaba a comprender todo lo que iban a perder. Y eso es algo que nosotros no consideramos, la pérdida. Y siempre procuramos que el colapso sea lo más leve posible y nos olvidamos de las pérdidas. Evitamos los conflictos. Sin embargo, hay un gran conflicto que nos rodea, y es que las personas que nos rodean van al infierno si no tienen a Cristo en su corazón.
Y eso es un colapso en puerta, ese es un colapso que es eterno. Sin embargo, nosotros, por querernos llevar bien con aquellos con los que convivimos o con los que decimos amar, en vez de confrontarlos con una realidad que los condena al infierno, preferimos suavizar las cosas. Que estén bien, que las pasen bien, que no se quejen, que no les falte nada. Yo digo amarlos, sin embargo sé que van al infierno si no se arrepienten. Pero prefiero lo circunstancial a oír la voz de Dios y a entenderla. Y no me causa tristeza, me causa alegría cuando el colapso se calma, cuando todos están bien. Jeremías sufría porque comprendía la pérdida futura. Si nosotros comprendiéramos que aquellos que nos rodean, que no tienen a Cristo en el corazón, van al infierno, a la condenación eterna, tendríamos que ser como Jeremías. El dolor, la angustia, el llanto nos debiera de consumir. Pero hay personas que no quieren escuchar. Como familia, ¿qué podemos llegar a hacer? Yo por lo menos lo digo que trato que mi hija me acompañe. No lo logro. Todavía no. Orar, insistir, volver. Pablo le decía a Timoteo, te insta a tiempo y fuera de tiempo. No cuando vos querés solamente o cuando vos tenés ganas, tenés tiempo, sino cuando está la posibilidad. Y las posibilidades se dan en medio de la crisis. Sin embargo, en medio de la crisis lo que nosotros procuramos es dejar a Dios de lado y procurar otro tipo de ayuda. Sin embargo, en medio de la crisis es cuando las personas se hacen. Y después, ¿qué? Orar, continuar, instar. Porque si no, o no te causa dolor que tu hija, hablando de tu hija, va al infierno. Y no es una cuestión de acompañarte acá, es una cuestión de confrontación con su realidad ante Dios. Porque ¿qué nos mueve a juntarnos, a congregarnos? Que Dios cambió nuestra vida. Eso nos mueve. Entonces, el amor, el compromiso, el dolor debe ser por saber que se va al infierno. Hay una pérdida que es inevitable. Jeremías comprendía la pérdida del pueblo de Israel. Muchos iban a morir, muchos iban a ser desterrados. Y a nadie les preocupaba nada, a él sí. Y eso le causaba dolor. Y la contemplación pedida por Dios, él entiende que Dios le pide contemplar una realidad. Dios no le dice, andá y decir esto. No, es interesante porque dice, mira Jeremías, andá a la casa del alfarero. Andá a ver. Le está diciendo, calla y aprende. Calla y aprende. Observa lo que otro hace, porque yo así trabajo y aprendé. ¿Sí? La crisis es permanente. Vivimos en un mundo en crisis, vivimos una vida en crisis, en todos los ámbitos. Tengo la crisis interior en mi espíritu de que Dios me quiere cambiar y yo me niego, ¿o no? Es una crisis personal que yo debo enfrentar. Y cuando yo la enfrento con gozo siempre y cuando comprenda la pérdida. Y la pérdida va a ser de todo aquello que desagrada a Dios para agradar a Dios. Cuando yo precisamente callo y aprendo que las cosas no son a mi manera, sino que son a la manera de Dios. Que yo debo ser fiel, debo ser constante, debo avanzar. Agustín de Hipona diciendo, Dios no se ha equivocado en crearnos frágiles. Porque a veces uno dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? Lo que planteaba recién Gabriela. ¿Y qué? Y sí, somos frágiles. El problema está cuando yo me olvido lo que soy. Porque mi fragilidad, ¿hacia dónde debo buscar fuerza? Hacia Él. Hacia Él, lo compartíamos domingos atrás, ¿sí? Correr hacia Él. Eso es comunión. Eso es crecimiento. Eso es madurez. Es hacia Él. Hacia buscar lo que debo hacer y hacerlo aunque me duela. ¿Sí? De hecho, muchas veces cuando oímos de la palabra de Dios, lo que procuramos es evitar escucharla cuando nos confronta. De hecho, cuando uno está acá al frente, uno se da cuenta, ¿sí? Cuando las miradas son esquivas, se miran y hasta cuando termina
Dios me está hablando, me está confrontando con mi realidad. Pero lo hace ¿para qué? Para que yo comprenda las pérdidas tremendas de aquellos que me rodean que no conocen a Cristo en primer lugar. Y las pérdidas personales, por no oír la voz de Dios y obedecerla. Él no se ha equivocado en crearnos frágiles, ¿sí? Nosotros nos equivocamos al olvidar que lo somos y creer que podemos solucionar las cosas y hacer las cosas a nuestra manera. No existen las maneras ni de las religiones ni la de los líderes, pastores y demás. No existen esas formas. Existe la forma de Dios, y la forma de Dios se nos revela única y exclusivamente a través de la palabra de Dios, y a través de este modelo que le muestra a Jeremías. Dios nos dice, en primer lugar, es tiempo de observar. Es tiempo de observar. Nosotros siempre somos tendientes a hablar, a buscar, a hacer, y nos olvidamos de parar en medio de la crisis. La crisis era profunda, Jeremías la estaba padeciendo, pero padecía la pérdida futura y veía que nadie lo padecía como él. Pero Dios le dice, no es tiempo de salir a hacer a lo loco, no. Hay que pararse y observar la realidad, en la cual inclusive él mismo estaba inmerso. Y le dice, desciende, baja de tu pensamiento, baja de tu ego, baja de las cosas que te parecen que son a tu parecer, descendé donde yo te mando, donde vos no sos el centro de la historia, porque el centro de la historia no era Jeremías, ni siquiera era Dios. Dios era el maestro, el que quería enseñarle, pero el centro de la historia era un tercero, del cual ni siquiera sabemos el nombre, solamente su oficio, el alfarero. Dice, desciende a la casa del alfarero. La fe madura aprende a observar los procesos de Dios antes de opinar, antes de emitir juicio, ¿sí? Jeremías llega al taller del alfarero sin tener nada que decirle ni siquiera al alfarero. Era para observar. Esa es la pedagogía de Dios, aprender observando, ¿sí? No se explica, se observa y aprendemos a comprender muchas cosas que son importantes para nuestras vidas. El verso 3 dice, y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y es obvio lo que dice, ¿o no? Si yo voy a la casa de un albañil, ¿qué va a estar haciendo? Paredes, pegando ladrillos. A un carpintero, lavando madera. Me dice, pero es obvio, descendí y vi que él trabajaba sobre el que estaba haciendo lo que sabe hacer. Esa es la idea. Estaba haciendo lo que sabe hacer, ¿sí? Esta palabra de formar, de hacer, de crear es la misma que se usa en Génesis 2:7. Dice, cuando Dios forma al hombre del polvo, él estaba haciendo lo que solo él sabía hacer. Y Dios nunca le pide a Jeremías que haga una vasija de barro. Simplemente le pide que observe. Es tiempo de observar. Observar que en primer lugar la necesidad del contacto. Dice, aquí estaba trabajando sobre la rueda. Hay una necesidad de contacto. ¿De qué? Del que sabe con aquello que está formando. Cuando uno mira a alguien que trabaja, y quizás algún documental lo pueden haber visto, sobre la rueda que gira con un trozo de barro, no se hace porque gire la rueda y alguien esté mirando. Tiene que tocarlo, es la necesidad del contacto. La necesidad del contacto. Ese contacto es el que genera un cambio, una forma. No es girar sin sentido. Es el contacto lo que da el sentido. Y eso es lo que Dios ha establecido con nosotros desde el momento en que nos perdonó nuestros pecados
una comunión íntima. La necesidad del contacto es lo que cambia mi vida. No son mis opiniones ni mis pareceres, es el contacto directo y permanente con Dios, oración, lectura, transformación en mi vida, comunión los unos con los otros. Eso es lo que cambia y transforma la vida. Decía Isaías en el capítulo 64, verso 8, ahora, oh Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú el que nos formaste. No existiría el hombre sin el contacto directo de el Creador con el polvo de la tierra. Es indispensable, pero también es indispensable la necesidad de la compresión, de la presión, de comprimir el barro para que tome la forma que el alfarero quiere. Y eso habla de las cosas que no nos agradan, que nos suceden, ¿sí? Hay una presión que es necesaria. Gira la rueda. En ese giro hay una velocidad que a veces me supera. ¿Viste? Cuando a veces parecen que las cosas van más rápido de lo que yo puedo enfrentarlas. Bueno, el alfarero va girando de acuerdo a lo que quiere formar, pero a la vez genera una fricción. Pone sus manos, pone sus dedos, ¿para qué? Para moldearnos, para darnos una forma distinta a la que tenemos. La necesidad de la compresión. Decía Pablo escribiendo a los Corintios, 2 Corintios 4:7, tenemos un tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? El Espíritu Santo, que mora en nosotros. ¿Cuál es el barro? El vaso de barro. Mi cuerpo, yo. Pero también decía Pablo que en una casa hay muchos vasos. Hay vasos para usos honrosos y otros para usos viles. Pero ojo, el vil no es relacionado al pecado. Vamos a ponerlo de otra manera, ¿sí? En casa hay vasos para cuando vienen visitas y hay vasos para cuando estamos solos. O las copas para el brindis. Las copas para el brindis, exactamente. Los vasos para el común del día, para el brindis vamos con las copas. Hay de todo. Pero todos los vasos son creados por el mismo alfarero. Cuando Pablo dice que en la iglesia somos como un cuerpo, dice, así como ustedes cubren algunas partes de su cuerpo para no exponerla, está hablando de las partes íntimas, también en el cuerpo de Cristo hay partes que se deben cubrir. Por eso dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Bueno, alguna vez vamos a dedicarnos a ese tema para poder comprenderlo, porque es tremendo y es maravilloso lo que Dios nos enseña a través de eso. Pero somos vasos. Pero continuaba el apóstol diciendo, si alguno se limpia, si alguno se deja moldear por Dios, dice, será vaso útil al Señor, útil y aceptable al Señor para toda buena obra. Él quiere que nosotros entendamos la necesidad del contacto. Y el tiempo de observar no es el tiempo de observar a los demás. ¿Qué está haciendo Mirta? Dice la Biblia. No importa lo que haga Mirta. ¿Qué estoy haciendo yo? Es dar un paso hacia afuera y mirarme a mí mismo en las manos de Dios. ¿Cuán dispuesto estoy y cuánto reconozco la necesidad de contacto con Dios? Cuando me miro en tercera persona, miro mi vida cotidiana, me doy cuenta cuánto contacto real tengo con Dios. Ese contacto que no es un estado de WhatsApp, que no es un mensajito, es mi oración, es mi lectura, es mi clamor a Dios para que en este día pueda darle la gloria a Él. El reconocimiento de la necesidad de la compresión para que me forme. Quizás cuando termine el día,
que a veces nos venimos quejando de qué se cree este, por más que sea el jefe, por más que sea el amigo, el fulano, el mengano, para hacerme y decirme esto con presión, puestos bajo presión. Dios nos forma, Dios moldea el carácter. Cuando nosotros decimos, bueno, yo soy así, le estamos dando la espalda a Dios. Porque sí, yo soy así, con un temperamento podrido muchas veces. Lo que Dios quiere es formar un carácter. Temperamento no es carácter. Uno dice, ¿qué carácter fuerte? No, ¿qué temperamento fuerte tiene? De hecho, el carácter es moldear el temperamento. Carácter es cuando la empujás a Mirta y en vez de agarrar el bastón y tirártelo, va a contar hasta 10 y en el 10 va a ser, ¿necesitas algo? Eso es carácter. Lo otro es temperamento. El enojo, lo que me motiva a despreciar, a dejar de lado, eso es temperamento. El carácter es Dios obrando en mí, haciéndome más parecido a Él. Por eso es interesante y eso nos ayuda a entender lo que dice la Biblia, ¿no? Mas Él, carta a los Hebreos capítulo 12, por el gozo puesto delante de Él, por vos y por mí, dice, tuvo en poco que lo menospreciaran, que lo humillaran, que lo escupieran. Por amor a nosotros. Tuvo en poco carácter. Por un temperamento que me domina las reacciones distintas. El carácter tolera. ¿Por qué? Porque ve más allá. Ve más allá. Jeremías lloraba porque comprendía la pérdida futura. Jesús padecía porque comprendía el gozo futuro, el premio futuro. Lo mismo debe ser en cada uno de nosotros. Es tiempo de observarnos a nosotros mismos con sinceridad, ¿sí? La rueda del alfarero gira, ¿sí? Hay velocidad que nos supera muchas veces. Hay fricción, hay presión, pero el barro no protesta. El barro no es el centro de lo que Dios quería. El centro era el alfarero. El barro no protesta, simplemente responde a las manos que lo moldean. La presión no es castigo, es formación. Dios forma. Dios nos da forma. Nos da su forma. En la medida en que nosotros se lo permitamos a Él. Y es un trabajo de carácter constante. En segundo lugar, no solamente es el tiempo de observar, sino entender que todo se deforma. Todo se deforma. Y esto, la deformación no habla de desorden, pero sí de cambio, sí de transformación. Todo se deforma. Y todo se deforma, en primer lugar, de una manera muy particular, ¿sí? Lo hace, en primer lugar, cuando el barro se resiste. Todo se deforma cuando el barro se resiste. Y cuando no quiere seguir los lineamientos del alfarero, se desarma, se borra, se sale del lugar en el cual está, ¿sí? Sale de la mano del alfarero en muchos casos, ¿sí? Es por eso que el contacto con Dios es indispensable, lo que hablábamos recién. Es fundamental, porque solo ahí Dios puede trabajar. Ahora, ¿cuándo el barro se resiste? ¿Cuándo yo como barro, digamos, nosotros somos barro, tú el que nos formaste? ¿Cuándo yo como barro me resisto? Hebreos 13:15 lo dice claramente, ¿sí? Dice, no endurezcáis vuestro corazón.
no endurezcáis vuestros corazones. Cuando uno ve un trabajo terminado de un alfarero, uno ve pelotitas de barro que no van acompañadas de la figura. No. De hecho, si lo vemos, no lo compramos. Está mal hecho. Está mal hecho. Queremos ver que todo el barro de manera uniforme sigue una misma forma y el producto terminado es agradable no solamente para los ojos, sino es útil para aquello para lo cual lo quiero comprar. Por eso es interesante lo que dice el escritor a la carta de los Hebreos: no endurezcas tu corazón, porque al endurecerlo sos un barro rebelde. ¿Sí? Martín Lutero decía que el mismo sol que derrite la cera endurece el barro. Y esto es interesante, porque yo lo pensaba esta frase, ¿no? Y sí, es lógico, el mismo sol que derrite la cera endurece el barro. Pero ¿de qué está hablando? Está hablando de las emociones y del temperamento. Muchas veces nosotros nos derretimos al oír de Dios. A veces las canciones inclusive nos emocionan, determinadas canciones, obviamente cuando escuchamos una linda voz, una buena música y demás, y eso nos derrite como la cera, pero no cambia nada, no cambia absolutamente nada, porque el alfarero no trabaja con cera. Nosotros no fuimos creados de la cera, fuimos creados del polvo, somos barro, y tú el que nos formaste, decía Isaías. Somos barro. Pero también es el mismo sol el que endurece. Y nos endurecemos cuando desestimamos el consejo de Dios para nuestra vida. Cuando dejamos de hacer lo que sabemos que debemos hacer. Y dice Santiago que saber hacer el bien y no hacerlo es pecado. Es endurecer el corazón. Muchas veces somos rebeldes con Dios. La rebeldía no es enojarse ni con los hermanos ni con los líderes. No, la rebeldía es no dejar a Dios moldear nuestras vidas. ¿Sí? Eso es la gran rebeldía. Y el barro, nosotros como barro debemos aprender a no resistirnos, sino a ser transformados. Dice en Romanos 12:2 que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pero dice el verso primero antes, que debemos colocarnos como un sacrificio vivo. Como un barro que le dice al alfarero: aquí estoy, moldéame. Un sacrificio bien entendido. Y entonces dice ser transformado por medio de la renovación del entendimiento. De saber que Dios está en control de todo, que no vale la pena resistirnos, porque cuando me resisto, el único que pierde soy yo. Dios no necesita de mí, yo necesito de Dios. Pero también es interesante porque cuando Jeremías vio que todo se deformaba, y cuando el vaso no era lo que el alfarero quería, ¿qué dice que hizo? Lo aplastó. Lo aplastó. La necesidad de la compresión que hablábamos de eso. Lo aplastó. Para desecharlo, no, para hacer algo nuevo. Cuando es el alfarero el que resuelve las crisis, las cosas cambian. Es Él. Pero para que Él resuelva dentro de mí, soy yo el que lo debe dejar obrar. Un par de hojitas atrás en Jeremías. Vamos al capítulo 15. 15, 19 al 21. Por lo tanto, así dijo Jehová, y se convierte, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre zapares, lo precioso de Godín será como mi gota,
conviértense en ellos a ti, y tú no te convertirás a ellos. Te pondré en este pueblo por un muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo a guardarte para defenderte, dice Jehová. ¿Explico? Te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los buenos. Cuando el alfarero resuelve, todo cambia. Pero para eso, ¿qué debe suceder? Una decisión interior. Dice, si te convirtieres. ¿Jeremías podía convertirse? No. Si te dispones a ser trabajado por mí, es esa idea. Si te dispones a ser transformado por mí, entonces voy a cambiar todo. Pero no solo todo dentro tuyo, sino que después dice, alrededor tuyo. Vas a ser como un muro de bronce, dice, van a pelear contra vos, pero no te van a vencer, porque vos vas a cambiar. Vos vas a ser otra persona. Una persona que cambia cuando se observa con sinceridad en cada uno de sus errores y malas decisiones. Cuando entiende que hay muchas cosas que se deforman por caprichos propios, por decisiones propias, por no dejarlo a Dios obrar, por no disponer un corazón sencillo, limpio, quebrantado delante de Él. En Romanos capítulo 9, verso 21 dice, ¿tiene potestad el alfarero sobre el barro? Sí, tiene potestad. Ahora, ¿el barro tiene autoridad sobre el alfarero? No. Sin embargo, soy yo el que se reniega, o el que niega precisamente que Dios trabaje en mi vida. Verso 20 al 24 de Romanos 9, se lo leo, dice, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar el mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura? De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Mi fracaso no sorprenden a Dios. Lo que me condena o lo que me hace perder bendición es no quebrarme delante de Él, no dejarme ser trabajado por Él, sino endurecerme. Eso es lo que me produce daño. Dios no me daña. Los demás muchas veces no me dañan. Soy yo el que decido dañarme a mí mismo por no dejar que Dios trabaje en mi vida aquellas cosas que sé que no están bien. Había un poeta que decía, y modelando por él mi carácter, dejando que Él trabaje en mi temperamento y haga mi carácter más como Él. Pero continuaba diciendo algo tremendo, canto con gozo a mi Redentor. Es decir, esa transformación produce gozo, produce alegría, alegría permanente, no tristeza, no enojo, ¿sí? A Dios no le sorprende que nosotros fracasemos. Ahora, no debo sorprenderme que Dios no me bendiga cuando yo tengo un corazón duro para que Él me transforme. Lo que Jeremías vio al descender, no solamente entendiendo que era tiempo de observar que todo se reforma, sino que hay trabajo para reformar. Trabajo, proceso, tiempo.
distancia, porque el alfarero reforma sin pérdida. No dice que tiró el barro o parte del barro, dice que aplastó el vaso que no estaba bien hecho e hizo con el mismo barro uno nuevo, uno distinto. Él reforma sin pérdida, es decir, Él mantiene el propósito. Leíamos recién en Romanos 9, ¿qué es lo creado para discutir con el que lo creó? ¿Quiénes somos para nosotros debatir con Él? Si el alfarero está por sobre el barro, no el barro por sobre el alfarero. Es Él el que tiene el control de todo. Decía el salmista, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, con los que están dispuestos a ser moldeados por Él. Pues Él sabe, seguía diciendo el Salmo 103, dice el verso 14, Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda, Él tiene presente de que somos polvo. Somos polvo. Él tiene presente. A Dios nada lo asombra. Ni mi fracaso, ni mi fragilidad. Porque Él nos creó así. Para que aprendamos a no solamente reconocer lo que Él es, sino a depender de Él. Y no solamente Él trabaja en reforma, pero sin pérdida, sino que lo hace para perfeccionar. Hebreos 2:10 es una porción maravillosa. Dice, porque somos poema, dice en el original. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Poema. ¿A qué se parece? Poema. Poema. Porque soy un poema de Dios, una creación de Dios. ¿Puede la letra cambiar la rima que le impuso el autor? No. La palabra no puede cambiar. No se puede cambiar. Me olvidé una vez la de las rosas, la tenía presente para darle el ejemplo. Yo tengo una rosa blanca, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su amigo hermano Franklin, para el pueblo que me arranca el corazón con que vivo, Carlos de Urtiga, cultivo una rosa blanca. ¿Puede eso cambiarse a sí mismo? No, ya está escrito. Si soy una hechura, un poema de Dios, ya está escrito en lo que soy y lo que puedo ser. Ahora, lo que puedo ser no depende del que lo escribió solamente, sino de nosotros para que Él lo consiga, para que Él me transforme. Reconociendo que estoy en las manos del alfarero, el único que puede transformarme y hacerme a su imagen y semejanza. Soy hechura suya, creado en Cristo Jesús. Él trabaja para reformarnos. Estamos en el reformatorio de Dios. ¿Vieron cuando, ahora que se vuelve a debatir la ley de imputabilidad, ¿no? Hay que mandar a los niños y a los jóvenes a un reformatorio. ¿Por qué? Porque hicieron mal, hicieron un daño, tienen que aprender. Bueno, nosotros estamos en el reformatorio de Dios. Porque hemos hecho un mal, hemos desobedecido a Dios. Y Él nos está reformando. Nos dio la salvación. Pero seguimos siendo pecadores. Y Él quiere continuar esa reforma en nosotros. Pero es una reforma sin pérdidas. Él no quiere pérdidas. Y muchas veces nosotros decimos, he perdido. He perdido. ¿Y por qué? Porque ya no mis amigos no me quieren más porque soy del Señor. No es una pérdida, es una ganancia. Porque estoy mirando hacia atrás en vez de mirar hacia adelante y hacia el costado. Formo parte del pueblo de la fe, de la familia de Dios. Y me quedo añorando lo que había atrás. ¿Recuerdan cuando Dios llamó a Lot y a su familia
Le dijo una sola cosa: no miren atrás, escapen por su vida. La salida está adelante, no atrás. ¿Y qué pasó a mitad de camino? Hubo alguien que se quedó. ¿Por qué? Porque miró atrás. Y cuando mirás atrás y querés lo que antes era, te estancás. Yo quiero que mis hijos sean felices como antes. Yo quiero que mi familia sea como antes. Listo, no estás mirando a Dios. Estás perdiendo todo lo nuevo que Dios tiene para vos. Por mirar hacia atrás. Estás perdiendo el consuelo de Dios. Jeremías en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, él dice: bendito sea el Dios misericordioso. ¿Por qué? Porque su misericordia, dice, por su misericordia no he sido consumido. Y su misericordia es nueva cada mañana. Si yo me quedo con la misericordia de antes de Dios, me estoy perdiendo todo lo que viene para acá. Es una cuestión de hoy, por eso es tiempo de observar todos los días de cómo estoy realmente delante de Dios. Es tiempo de ver cómo se deforma toda mi realidad para tomar una forma nueva, que es la realidad de Dios para mi vida. Y dejarlo trabajar para reformarme, porque Él lo hace sin pérdida. Sin pérdida. Cuando yo considero las pérdidas, según mi pensamiento, estoy mirando al mundo en vez de mirar a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho ricos. Ya conocéis, decía el apóstol, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo rico, teniéndolo todo, siendo el dueño de todo, se hizo pobre. Se hizo como nosotros. ¿Pero para qué dice? Para que nosotros, con su pobreza, seamos enriquecidos. Es decir, hay algo mucho mejor para alcanzar. La pérdida por la que lloraba Jeremías no era la pérdida económica, era la pérdida relacional con Dios, de comunión, de Dios obrando, de Dios cuidándole, de Dios bendiciéndoles. Esas eran las pérdidas que angustiaban precisamente su corazón, ¿sí? Y Él reforma para perfeccionar. Filipenses 1:6 dice: aquel que comenzó la buena obra. ¿A qué está hablando? ¿O de qué está hablando? Desde el momento en que Él perdonó mis pecados y soy su hijo, comenzó una nueva obra. Y Él dice: la completará. Dice: la perfeccionará. La expresión perfeccionar es completar. El día de Jesucristo. Es decir, mientras estoy acá, estoy en un proceso. Lo que yo me niegue, me endurezca y pierda acá, no lo voy a ganar nunca más. Pero cuando Él me venga a buscar, Él me va a perfeccionar, porque no puedo entrar como soy delante de su presencia. Y lo que perdí, lo perdí por decisión propia. Por no dejarme moldear, por no mirarme a mí mismo, por no tomar tiempo para observar mi realidad, no la de los demás, la mía. La mía. ¿Cómo está mi contacto con el Señor? ¿Cuánto me dejo comprimir por Él para que saque de mí lo mejor? ¿Cuánto acepto que todo se deforma? Pero se deforma para bien, porque Dios tiene un propósito para todas las cosas. Él no lo hace sin propósito. El barro se resiste. Reconocer mi resistencia y dejar que el alfarero resuelva, porque todo lo resuelve para bien. Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas, todo lo que el alfarero resuelve es para bien. Que sea Él el que me reforme, porque hay reformas sin pérdida, sin pérdida. Y es que valoramos lo que Dios tiene para nosotros. Y Él lo hace para perfeccionarnos, para completarnos,
para hacernos cada día más parecidos a Él. Dios no descarta que va. No nos descarta por más duro que hayamos sido y que seamos. Él siempre está disponible. Pero lo interesante es que esto no lo hace con las naciones, no lo hace con las iglesias, lo hace con las personas. Dios te está hablando a ti, me está hablando a mí. A mí no me descarta, a vos no te descarta. Mientras yo como barro permanezca en sus manos, hay posibilidad. ¿De qué? De cambio, de transformación. Mientras la rueda siga girando, mientras siga habiendo vida, hay futuro. Mientras girando yo allí me deje moldear, hay futuro. Mientras Dios siga siendo el alfarero, tu historia y mi historia no ha terminado. Recién está comenzando. Dejémonos utilizar por el Señor. Y utilizar por el Señor no es hacer cosas para Dios. Utilizar por el Señor es dejarnos moldear a su imagen y a su semejanza. Oramos.